Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar lo que es la integral impropia, cuál es su definición y su interpretación geométrica, cómo calcularla, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir la integral impropia como uno de los tres casos que se pueden presentar. Entonces, para ello vamos a necesitar que f sea una función continua en el intervalo dado. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular en el primer caso una integral entre a y más infinito, entonces necesitamos que la función f sea continua en ese intervalo. Y entonces querríamos entonces calcular la integral entre a y más infinito de f de x de x. Eso es el cálculo de una integral impropia, cuando en uno de sus límites de integración nos aparece el infinito. Si nosotros vamos a calcular entonces, como en el primer caso, la integral entre a y más infinito de la función f de x, entonces esto matemáticamente sería calcular el límite cuando digamos un b, que es el intervalo, el límite superior del intervalo, pero ese límite superior va a tender a ser infinito de la integral entre a y b de f de x de x. Entonces, en otras palabras, una integral impropia es calcular el límite en el infinito de una integral definida. Si tenemos que la función f es continua en el intervalo menos infinito, a, entonces podemos calcular la integral impropia, integral entre menos infinito y a de f de x de x. Y eso sería calculado como el límite cuando b tiende a menos infinito de la integral entre b y a de f de x de x. Entonces tendríamos que calcular ese límite. Y si sucede que la función f es continua en todos los reales, nosotros podríamos calcular la integral impropia como la integral entre menos infinito e infinito, porque la función f es continua en todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Entonces podríamos calcular la integral entre menos infinito e infinito de la función f de x de x. Entonces, ¿cómo se calcularía esto? Esto se calcularía por propiedades de la integral que vimos en una clase anterior, como la integral entre menos infinito y un valor c que está en los reales de la función f de x más la integral entre el valor c y más infinito de la función f de x de x. Y pues obviamente la primera integral sería como el segundo caso de integral impropia y la segunda integral sería como el primer caso de integral impropia. Entonces, cuando se va a calcular la integral en todo el intervalo real, sería el cálculo de dos integrales impropias. La primera entre menos infinito y un valor c, cualquiera en los reales, y la segunda, la integral entre el mismo valor c y más infinito. Y obviamente la primera conlleva al cálculo de un límite y la segunda también. El primer límite es cuando tiende a menos infinito y el segundo cuando tiende a más infinito. Bueno, pero ¿y entonces qué significa el cálculo de una integral impropia? Entonces, nosotros veíamos en clases anteriores qué significaba el cálculo de la integral definida. Entonces, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, calcular la integral entre a y b, si decimos que esta función azul es una función f de x de x, una función f de x, lo siento. Entonces, cuando calculamos la integral entre a y b de f de x, entonces estamos calculando el área que hay bajo la curva
o entre la curva y el eje X de esa función entre el intervalo A y B. Entonces estamos calculando el área de esta región de acá, entre A y B. Entonces toda esta área es la que estamos calculando entre A y B. El área que hay bajo la curva entre A y B. Ahora, cuando nosotros estamos calculando la integral, digamos, por ejemplo, entre A y más infinito, digamos que esta curva azul es la función f de x, lo siento, f de x. Entonces, al calcular la integral entre a y más infinito de la función f de x, estamos calculando el área que hay bajo la curva de esta función f entre el intervalo a y más infinito. Toda el área que hay entre el intervalo a y más infinito. ¿Listo? Entonces, toda esa área que hay de allí en adelante. Obviamente, muchas veces el límite no va a existir cuando estamos calculando una integral impropia y entonces en ese caso diríamos que la integral impropia no es convergente. ¿Listo? Entonces, eso es importante aclararlo acá, que sí. El límite existe cuando se calcula la integral impropia. El límite existe. La integral impropia es convergente. De lo contrario, pues será divergente o diverge. Y es que muchas veces esa área nos puede dar infinito. Entonces, debemos calcular el límite y ver si el límite existe o no para poder decir si la integral impropia es convergente o es divergente. Entonces, vamos a desarrollar algunos ejemplos donde vamos a calcular la integral impropia y vamos a determinar si es convergente o es divergente. Entonces vamos con el primer ejemplo. Digamos que queremos calcular la integral entre 0 y más infinito de dx sobre 1 más x al cuadrado. Listo, entonces vamos a calcular esta integral impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el límite superior es más infinito. Entonces, cuando nosotros nos piden calcular la integral entre 0 y más infinito, lo que nos están pidiendo, según lo que acabamos de definir, es hallar el límite cuando b tienda a más infinito de la integral entre 0, y ya no escribo infinito, sino que escribo el b, porque el b es el que estoy haciendo tender a infinito, de dx sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, lo que debo hacer es resolver la integral definida y después con ello hallar el límite cuando b tiende a más infinito. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Es una integral que está en tabla. Esa integral nos da arcotangente de x. Y como es una integral definida, entonces vamos a decir que esto lo vamos a evaluar entre 0 y b. Entonces esto va a ser igual a límite, sigo escribiendo el límite, todavía no estoy calculando el límite, lo que estoy calculando es la evaluación en los límites de integración. Entonces me queda, si evalúo arcotangente de x entre 0 y b, entonces me va a quedar
arcotangente de B menos arcotangente evaluado en 0. Y a esto es a lo que le voy a calcular el límite. Entonces, esto es límite cuando B tiende a más infinito de arcotangente de B y el arcotangente de 0 es igual a 0. Entonces, me queda simplemente que debo calcular el límite cuando B tiende a más infinito de arcotangente de B. No, porque el arcotangente de 0, el ángulo cuya tangente es igual a 0, es 0. Entonces este 0 aquí pues ya no se tiene en cuenta y solo me queda calcular el límite cuando B tiende a más infinito de arcotangente de B. Para ver este límite es necesario recordar cuál es la gráfica de la función arcotangente que nos va a ayudar a observar qué pasa cuando B tiende a más infinito. Tenemos entonces que esta que acabamos de dibujar acá es el gráfico de la función arcotangente de B. Entonces esta gráfica moradita que tenemos acá, podríamos decir que es Y igual a arcotangente de B. Entonces B es nuestra variable independiente, entonces B sería como el eje X, por así decirlo, y este de acá es el eje Y, y la gráfica morada me representa la curva de Y igual a arcotangente de B. Entonces, me están pidiendo acá calcular el límite cuando B tiende a más infinito de arcotangente de B. En otras palabras, me están diciendo, observemos la gráfica, ¿qué pasa cuando B se hace muy grande? B tiende a más infinito. ¿Qué pasa con la gráfica de arcotangente de B? ¿O qué pasa con la gráfica morada que acabamos de dibujar acá? Entonces, vamos a ver aquí si el eje X es nuestro B, entonces, ¿qué pasa cuando B se hace muy grande? Entonces, observamos por aquí, si yo tomo este X de acá, entonces la gráfica morada vale este valor de acá. Si tomo X todavía más grande, observemos que la función arcotangente subió. Si tomo un X todavía más grande, ¿qué pasó? La función arcotangente subió un poco más. Y si voy más y más hacia la derecha, la función arcotangente va subiendo, pero vemos que se está acercando a una asíntota horizontal. Esa asíntota horizontal está en Y igual a pi medios. Es decir, que cuando B se hace más y más grande, la gráfica morada se va a acercar cada vez más y más a pi medios. Por lo tanto, puedo decir que el límite cuando B tiende a más infinito de arcotangente de B es igual a pi medios, porque la gráfica se va acercando cada vez más a pi medios. Entonces, ese límite me acaba de dar pi medios. Esto quiere decir que la integral impropia entre 0 y más infinito de dx sobre 1 más x al cuadrado me dio igual a pi medios. Esto nos dice que esta integral impropia es convergente, porque el límite existió, porque pude hallar cuál es el valor de esta integral. Entonces, esta integral impropia es convergente y su valor es pi medios. O en otras palabras, el área que hay bajo la curva de 1 sobre 1 más x cuadrado entre 0 y más infinito mide pi medios unidades al cuadrado. ¿Listo? Entonces eso sería el primer ejemplo de integral impropia. Vamos a resolver
otra integral. Fíjense que acá es muy importante saber calcular límites y saber o conocer las gráficas de muchas funciones básicas, porque eso nos va a ayudar a calcular o a ver cuáles son algunos límites. Entonces, la otra integral impropia que vamos a calcular es la integral entre 1 y más infinito de dx sobre x. Listo, entonces, ¿cómo empezamos a calcular esta integral impropia? Nuevamente escribimos límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b, cambio el límite superior por b, porque ese es el que le voy a calcular el límite de 1 sobre x por dx. Listo, y entonces lo que sigue antes de calcular el límite es calcular la integral definida, que la integral definida, primero calculamos la integral entre, perdón, de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Y esto lo vamos a evaluar entre 1 y b. Observen que aquí yo no he escrito valor absoluto de x porque ya me están pidiendo calcular la integral entre 1 y b, que es un intervalo positivo porque b tiende a más infinito. Listo, entonces, al calcular aquí, al evaluar en los límites de integración, me quedaría que esto sería logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. Y esto es igual al límite cuando b tiende a infinito, a más infinito, del logaritmo natural de b, y el logaritmo natural de 1, sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, entonces esto solo sería calcular el límite cuando b tiende a más infinito del logaritmo natural de b. Recordamos nuevamente entonces cómo es el gráfico de la función logaritmo natural. Entonces vamos a suponer que en el eje x tenemos a b, porque aquí tenemos b en la variable. Este sería el eje y esta gráfica de aquí, esta gráfica moradita, sería y igual al logaritmo natural de b. Entonces nos están pidiendo, observemos qué pasa con la gráfica del logaritmo natural de b cuando b tiende a más infinito. Entonces, si observamos la gráfica del logaritmo natural, cuando nosotros hacemos x cada vez más y más grande, entonces, si tomamos un x por acá, el logaritmo natural está por acá, un x más grande, observamos que la gráfica ha subido y a medida que tomamos un x más grande, más grande, más grande, la gráfica va a subir y a subir. Esto no tiene asíntota horizontal, la gráfica seguirá subiendo lentamente, pero siempre subirá. Por lo tanto, podemos decir que el logaritmo natural de b, el límite cuando b tiende a más infinito del logaritmo natural de b, eso es más infinito. Es decir, que ese límite no existe y por lo tanto la integral es una integral impropia divergente. Porque el límite no existe. Vamos a tomar un tercer ejemplo. Digamos que queremos calcular la integral entre 0 y más infinito de Euler a la menos x por dx. Listo, entonces esto es límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y b de Euler a la menos x
por dx. Y nuevamente lo que hacemos primero es calcular nuestra integral, el límite cuando b tiende a más infinito. La integral de Euler a la menos x sería menos Euler a la menos x evaluado entre 0 y b. Y esto sería igual al límite cuando b tiende a más infinito de, evaluado en el límite superior, sería menos Euler a la menos b menos por el menos de fórmula, y el menos que me salió acá en la integral sería más Euler evaluado en 0 sería Euler a la 0, y sabemos que Euler a la 0 es igual a 1, por lo tanto entonces esto nos quedaría menos Euler a la menos b más 1. Observamos entonces cuál es la gráfica de Euler a la menos b. Nuevamente aquí tenemos el eje B, acá estaría Y, la gráfica morada representaría la gráfica de Y igual a Euler a la menos B. No importa el signo, después le cambiamos de signo al valor que nos dé el intervalo, el límite, perdón. Entonces, si esto es la gráfica de Y a Euler a la menos B, entonces vamos a observar qué pasa cuando B tiende a más infinito. Entonces observamos que a medida que tomamos un valor de b más grande, que yo los estoy llamando x en los ejemplos anteriores, entonces el x estaría por acá. Si tomo un x todavía más grande, porque b tiende a más infinito, miren que ha bajado un poco, y a medida que tomo el x más y más grande, baja un poco más y siempre se está acercando ese valor a 0. E a la menos b se está acercando a 0 cuando b tiende a más infinito. Por lo tanto, puedo decir que esto es igual a 0 más 1, porque el límite de 1 es 1, y esto sería igual a 1. Por lo tanto, puedo decir que esta integral impropia es convergente y converge a 1. Vamos a tomar un último ejemplo de integral impropia. Entonces, vamos a hacer la integral entre 1 y más infinito de 1 menos x por Euler a la menos x por dx. Listo, entonces empezamos como siempre tomando límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y, entre 1 y b de 1 menos x por Euler a la menos x por el de x. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a resolver esta integral. Entonces, esta integral la vamos a resolver por partes. Para resolverla por partes, voy a llamar a u igual a 1 menos x. Entonces, db sería Euler a la menos x por dx. Entonces, tomé como función u a la función polinómica y como db a la función exponencial. Si yo tomo esta u, entonces de u, la derivada de u va a ser igual a, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x sería menos dx. Y cuando realizamos la integral para hallar b, nos quedaría que la integral de Euler a la menos x sería menos Euler a la menos x. Por lo tanto, esa integral impropia me va a dar igual a límite cuando b tiende a más infinito de u por b, es decir, 1 menos x por menos Euler a la menos x, que he escrito el signo menos al inicio, pero como es integral definida, entonces esto evaluado entre 1 y b
menos la integral entre 1 y b de b, que sería menos Euler a la menos x, por du, que sería menos dx. Entonces, esto sería igual al límite cuando b tiende a más infinito de menos 1 menos x por Euler a la menos x, evaluado entre 1 y b. Observen que dentro de la integral ahora me queda un signo positivo, por lo tanto me quedaría menos la integral entre 1 y b de Euler a la menos x por dx. Bueno, y entonces aquí ya voy a calcular la integral. Esa integral ya la puedo calcular fácilmente. Me queda el límite cuando b tiende a menos infinito de menos 1 menos x por Euler a la menos x, evaluado entre 1 y b. Y la integral de Euler a la menos x sería menos Euler a la menos x. Pero con el menos que tengo acá me quedaría más Euler a la menos x, también evaluado entre 1 y b. ¿Listo? Entonces ahora voy a reemplazar en los límites de integración. Entonces primero lo evalúo en b. Esto me quedaría menos 1 menos b por Euler a la menos b. Listo, sigue entonces evaluado en el límite inferior, que seguiría por fórmula del teorema fundamental del cálculo, sigue menos. Con el menos que tenemos acá nos daría más. Evaluamos en 1 y nos quedaría 1 menos 1 por Euler la menos 1. Más, hacemos lo mismo acá, usamos el teorema fundamental del cálculo y nos quedaría Euler a la menos b menos Euler a la menos 1. Vamos a aplicar un poquito de álgebra acá. Esto sería límite cuando b tiende a más infinito. Listo, entonces aquí nos quedaría menos 1 por Euler a la menos b, nos daría Euler a la menos b, menos por menos nos da más, b por Euler a la menos b, más, acá se nos cancela 1 menos 1, daría 0. Entonces más Euler a la menos b menos Euler a la menos 1 es 1 sobre Euler simplemente. Observamos que aquí nos queda el límite cuando b tiende a infinito. Se nos va a cancelar este Euler a la menos b con este Euler a la menos b y nos va a quedar b por Euler a la menos b va a ser b sobre Euler a la b menos 1 sobre Euler. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular este límite. Entonces, el límite de 1 sobre Euler, como eso es un número, eso va a permanecer constante, pero en el límite cuando b tiende a infinito de b sobre Euler a la b, nos daría infinito sobre infinito, porque Euler a la infinito sería infinito. Entonces, como eso nos da una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla de L'Hopital que se vio en cálculo diferencial y dice que el límite de b sobre Euler a la b es igual al límite cuando b tiende a más infinito de la derivada del de arriba, estoy derivando respecto a b, la derivada de b sería 1
aplicando la regla del L'Hopital, sobre la derivada de Euler a la b, que sería el mismo Euler a la b, bueno, y menos 1 sobre e, que su límite dará igual también 1 sobre e. Listo, ahora si calculamos el límite cuando b tiende a más infinito, de 1 sobre Euler a la infinito daría infinito, y 1 sobre infinito, cuando se calcula ese límite, eso daría 0. Menos 1 sobre e. Eso es igual simplemente a menos 1 sobre e. El límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre Euler a la b, eso nos da 1 sobre infinito, que es 0. Y por lo tanto, esta integral impropia es convergente y converge a menos 1 sobre e. ¿Listo? Entonces, ese sería el tema de lo que son integrales impropias. Muchas gracias.